Hoy en BPI estamos cumpliendo 6 años de mantener a los venezolanos informados. Hemos crecido muchísimo desde esa primera transmisión que hicimos un 6 de diciembre en el año 2015. Recuerdo que en ese momento teníamos un solo periodista y cuando llegábamos con un teléfono a las ruedas de prensa, cuando llegábamos digamos, a las convocatorias que se hacían a los medios y llegábamos con un teléfono, nadie creía en nosotros, nadie confiaba en nosotros. Y la verdad es que lo que hicimos fue traer la modernidad a las noticias, poner la tecnología al servicio de la información y, por supuesto, de todos los venezolanos. Hoy en día somos una multiplataforma de noticias. Pueden vernos en Roku, en Apple TV, en Amazon Fire TV, a través de nuestro canal de YouTube. Se vienen por ahí cosas nuevas y buenas. Tenemos múltiples programas, no solo de información, sino también de educación y de entretenimiento, con una plataforma de casi 100 personas, de casi 100 periodistas alrededor de todo el mundo. Que bueno, hacen de este medio, digamos, la plataforma audiovisual, desde mi punto de vista, más grande de toda Venezuela o para los venezolanos. Estamos aquí, por supuesto, ahora en la ciudad de Miami. Hoy estrenamos un programa espectacular que se llama Buenos Días con Marjorie González, para brindarle y seguirle dando información con ese primer cafecito de la mañana. Y por supuesto contamos además con prestigiosos periodistas, con Alba Cecilia Mujica, con Manuel Fajardo. Tenemos también a Indira Leal mostrándonos todo lo que sucede en Miami. Tenemos programas para emprendedores que los conduzco yo mismo dentro del programa, y dos noticieros dos programas noticiosos fuertes, uno al mediodía y uno en la tarde, que pues hacen de digamos, la plataforma más eficaz para que todos los venezolanos alrededor del mundo se mantengan informados. Hoy en día, eh, en las últimas analíticas que pudimos ver dentro del canal, son casi ya 4 millones de venezolanos que se conectan a nuestra señal todos los meses alrededor del mundo, no solamente en Venezuela, donde somos, por supuesto, líderes en lo que es las noticias audiovisuales, sino también alrededor del mundo, siendo Estados Unidos el segundo país donde tenemos mayor penetración. Y habiendo logrado todas estas metas que tú comentas, ¿cuál es el objetivo ahora, luego de todo este proceso que ha pasado? Bueno, BPI TV va a seguir creciendo y vamos a seguir en este proceso de expansión. Ahora tenemos también oficinas en la ciudad de Bogotá y seguiremos creciendo a nivel noticioso en toda Latinoamérica. No solamente donde están los venezolanos, sino donde haya peligro de censura y donde nosotros podamos de alguna manera brindar a los latinoamericanos la información necesaria, verídica, en el momento en el que sucede, en vivo siempre, para que se formen una idea propia de las cosas que suceden. No, digamos, eso siempre ha sido y va a seguir siendo nuestra forma de vida. Es dejar que la persona, dejar que la audiencia se entere en vivo de lo que sucede y se forme su propia opinión, más allá de dar opiniones sobre lo que sucede, sobre las noticias. Gracias, Manuel, por este contacto informativo y por permitirnos compartir con todos ustedes lo que ha sido esta experiencia. Estoy feliz, agradecida, me siento privilegiada de formar parte de este gran equipo de profesionales. Desde hace algún tiempo he venido trabajando con BPI TV y de verdad que me siento muy complacida porque ver todo el despliegue de reporteros en Venezuela transmitiendo la información en el momento justo, tener la oportunidad el día de hoy y de aquí en adelante de formar parte de esta nueva etapa de Buenos Días, que es un morning show que tiene como objetivo transmitir la noticia, pero de forma comentadita, con calidez, de tú a tú. Es algo bien interactivo. Estamos utilizando todas las herramientas tecnológicas para poder hacer un morning show en el cual la gente pueda salir a su casa, a su sitio de trabajo y sentirse informado, independientemente de que esté en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Así que me siento complacida. El día de hoy ha sido nuestra prueba de fuego. Ya estamos marcando y además estamos compenetrándonos como equipo. Me siento además complacida de coincidir con este 6º aniversario de BPI TV, que sean muchos más los éxitos, un equipo de profesionales que trabaja con mística, por pasión y con ese compromiso que sienten como servidores públicos, porque siempre están al servicio de la información y de nuestro público que nos sigue alrededor de todo el mundo. Nigmer Evans, representante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, pidió ante el Consejo Nacional Electoral cambiar el reglamento interno del referéndum por tener parámetros limitantes. Estamos informando al país que hemos solicitado el cambio de reglamento que establece una serie de parámetros que consideramos limitan la posibilidad de ejercer el derecho a revocar.
También estamos informando que a partir del 10 de enero, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio, como organización de ciudadanos, exigirá la activación de todos los mecanismos. Y estamos a la espera de que este diciembre, o sea, este mes que está transcurriendo, haya un anuncio oficial por parte del Consejo Nacional Electoral de los cargos que son susceptibles a ser revocados. Acá hemos consignado una serie de observaciones que implica el hecho de la reducción del tiempo de la solicitud y activación del revocatorio, cuando esto fácilmente podría hacerse entre 3-4 meses. Estamos haciendo las observaciones pertinentes para que se activen todos los centros electorales para la recolección de las firmas y se acelere el proceso de reconocimiento de la organización Movimiento Venezolano por el Revocatorio para lograr el objetivo de activar todo este mecanismo que a partir del 2022 permitirá que los venezolanos se puedan expresar de manera libre y consciente en relación a la continuidad o no de Nicolás Maduro. Evans señaló que entre su solicitud se encuentra la necesidad de permitir que los venezolanos que se encuentran en el exterior puedan participar en la activación del referéndum revocatorio. El volcán indonesio Semeru volvió a arrojar cenizas el lunes. Esto obligó a los socorristas a detener las tareas de búsqueda de supervivientes, 2 días después de una erupción que devastó varios pueblos. Nadie esperaba que el flujo de lava pasara por esta zona. Debería haber pasado por el río de allí, pero el terraplén se derrumbó, así que la lava fría pasó por aquí. La montaña más alta de la isla de Java arrojó una enorme columna de ceniza el sábado y envió coladas de lodo ardiente que inundaron las aldeas a sus pies. Más de 1 millar de habitantes en pánico tuvieron que ser evacuados. Según el último balance, al menos una veintena de personas murieron y cerca de una treintena seguían desaparecidas, mientras que los heridos se contaban por decenas. Hay 16 personas heridas aquí y las quemaduras son severas. Hay 6 personas que tienen un 80% de quemaduras y necesitan estar en cuidados intensivos de inmediato. Desafortunadamente no pueden ser transportadas, por lo tanto decidimos enviar un médico aquí. Las autoridades pidieron a la gente que se mantenga alejada del cráter en un radio de 5 kilómetros, ya que el aire saturado de polvo de ceniza en la zona es peligroso para las personas vulnerables. La tarea de los rescatistas se vuelve aún más difícil a medida que los restos volcánicos se endurecen y las lluvias previstas para la región en los próximos días podrían complicar aún más la situación, ya que es probable que se formen flujos de ceniza caliente y lodo. La fotografía navideña publicada este fin de semana por un congresista estadounidense acompañado por familiares fuertemente armados y pidiendo munición a Santa Claus apenas días después de otra matanza en un instituto ha causado revuelo en el país. Thomas Massie, legislador republicano por Kentucky, publicó en la red social Twitter una instantánea en la que se le ve sonriente y armado junto a lo que parecen ser familiares, también con armas, junto a un árbol de Navidad. La tragedia de la escuela de Michigan ha vuelto a reavivar el debate acerca de la necesidad de controles en el acceso a las armas en Estados Unidos. Los padres del presunto autor del tiroteo en Oxford han sido imputados de homicidio involuntario después de que se conociese que habían comprado el arma empleada por su hijo en la masacre. Hola, mi nombre es Otoniel Cariele y soy músico cantautor. Es un placer presentarme. Ajá, esa Venezuela linda y educada que me regala sus buenos días. Buenos días, Venezuela. Bueno, acá les traigo un poquito de música en vivo para los amantes de la música en vivo. Quien la sepa la puede cantar conmigo, no le dé pena. Sin más nada que decirle, suena así. Dice que no eres, veas en la arena. Que Yermal se la cebó, pero la luna sigue allí, esa luna es mi condena. Las llamadas camioneticas o autobuses para el transporte público en Caracas son testigos del talento de Otto. Este muchacho de 22 años sale cada día a la calle a cantar en estos lugares para así buscar su sustento. Que en la música llevo ya 3 años y medio, ¿sí? 3 años y medio. Y tocando también llevo 2 años y medio y sinceramente me ha ido súper bien.
pienso que la música fue lo mejor que me pudo haber pasado. En ella encuentro paz, encuentro sinceramente armonía conmigo mismo, con mi yo interior. Me gano la vida haciendo, ¿sabe?, música en las camionetas, pues. Esta guitarra me la regalaron en las camionetas, ¿sabe?, una gran bendición. Entre las diferentes rutas de transporte público transcurre actualmente su vida. Él, por su parte, sueña en grande y quiere ser un artista de referencia en Venezuela. Mi sueño es ser una de las caras del país. Sinceramente, un país muy, muy bendito, pues, y me gustaría formar parte de, como quien dice, la agenda de los que presentan a nuestro país, pues. El cantautor caraqueño admite que la música lo ha alejado de vicios o cualquier aspecto negativo para su vida. Por esta razón, invita a los jóvenes a dedicar tiempo al arte. Que se incentivaran al arte, porque no nada más la música. En Venezuela lo que sobra es talento. En Venezuela sobra demasiado talento, pues. Y en parte que no nos han apoyado como en realidad necesitamos que nos apoyen, ¿sabes? Y eso es algo lamentable. Casos como el de Otto son comunes entre los jóvenes venezolanos, quienes cada vez apuestan más por empleos y oficios informales para sobrevivir. Según la última encuesta en COVID, en 84.5% se ubica actualmente la informalidad laboral en el país. Desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, Irene Mejías. El rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, confirmó que el candidato a la gobernación del estado Barinas por la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, se encuentra habilitado. El rector señaló que Garrido fue verificado por la Contraloría General de la República y no presenta inhabilitaciones, por lo que participará en las elecciones del 9 de enero. Márquez rechazó las acciones impuestas de la administración de Nicolás Maduro, lo que considera debilitan el proceso electoral. Al igual que aseguró que la migración de Jorge Arriaza, candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, es completamente legal. Por otra parte, el excandidato a la gobernación del estado Lara, Henry Falcón, solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la impugnación de las elecciones del pasado 21 de noviembre en la entidad, en las que resultó ganador Adolfo Pereira con 261.192 votos. Hemos recurrido ante el máximo tribunal de la República para interponer un recurso de nulidad en la sala electoral, a los fines de estando en los tiempos hábiles que prevé la ley y con fundamento a lo dispuesto en la Constitución, específicamente en los artículos 259, el 213 y 214 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, expresó Falcón. Las inhabilitaciones políticas y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia han marcado la pauta electoral en el país durante los últimos días. Ante este escenario, las personas se preguntan si en Venezuela de verdad existe una legitimidad del voto y si pueden seguir confiando en las instituciones en el país como lo es el Consejo Nacional Electoral. Nuestro equipo en la ciudad de Caracas salió a la calle para preguntar a los ciudadanos si mantienen su confianza en el CNE días después del 21N. Es que aquí no puedes confiar en nadie. ¿En qué institución confías? En ninguna. En ninguna. Realmente uno sale a votar, pero que si tu voto ahí ni lo respetan, no hacen nada. No, de verdad, o sea, cada quien anda buscando un propósito como tal y no hay credibilidad por ninguno de los dos bandos. No, para nada. ¿Por qué? Porque es lo que vivimos el día a día, pues. Por eso hubo la abstención de las elecciones y cómo la gente va a salir ahorita a votar, pues, o sea, no hay confianza. Para los consultados, la respuesta está en el cambio profundo de la institución y quienes la conforman. No, cambiar la directiva. Para mí cambiar la directiva. Pero primero hay que comenzar con lo grande, pues, cambiar todo el sistema de gobierno primero, para mí. Porque en verdad, mientras que tengamos a ellos, esto vamos a seguir lo mismo, mientras que ellos sigan gobernando. Ante este panorama, consultamos al politólogo Giulio Cellini, quien consideró que los avances realizados durante los meses previos a la elección del 21N con el nombramiento de una nueva directiva en el órgano electoral y la participación opositora fueron socavados con la situación en Barinas.
La primera cosa es que tienen razón, hay razones suficientes, legitimidad suficiente para entender o para no confiar en el Consejo Electoral. Esa es la primera cosa. Pero la segunda es también tener muy en cuenta que estamos luchando contra un régimen que concentra el poder y en consecuencia al asumir eso y al asumir también que la única arma que tienen los demócratas para luchar es el voto, es el arma que tienen los civiles para poder defenderse, pues hay que ejercerlo. Lo que quiere el gobierno con estos atropellos es precisamente que la población se desmovilice, que la población no quiera votar, que la población no quiera participar y que ellos puedan ganar fácilmente. No, al contrario, lo que esto tiene que hacer es animar a la población. Con lo sucedido en el estado llanero, las reacciones de los propios miembros del CNE no se hicieron esperar. Para el rector Roberto Picón, el TSJ, controlado por Nicolás Maduro, le pone una sombra al proceso de elección. Por su parte, Francisco Martínez, rector suplente del organismo, renunció a su cargo, manifestando que el derecho a elegir está en terapia intensiva. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Buenas tardes. Este martes los médicos Julio Castro y Gustavo Villasmil ofrecieron un balance sobre la situación de los centros de salud públicos en Venezuela en el marco de la presentación del libro 5 años, Encuesta Nacional de Hospitales. Hubo fallecidos producto de los apagones. Hoy en día buena parte de los hospitales tienen plantas eléctricas que no funcionaban o no existían en ese momento. Casi el 90% de los hospitales tienen plantas eléctricas. El tema es el combustible, etcétera, etcétera, pero ese fenómeno catastrófico que vimos a final del año 2018 cuando hubo el apagón en el hospital universitario, donde hubo fallecimientos y siguieron habiendo en el siguiente año, producto de la falla de energía, hoy en día se ha minimizado de forma drástica. Buena parte de eso por la ayuda internacional que ha entrado y que la mayoría de los hospitales hoy en día tienen plantas de soporte que evitan que esto siga pasando. Es una de las cosas que debemos decir que ha cambiado. El tema de los recursos humanos se ha venido más bien haciendo cada vez más difícil por la migración de médicos, enfermeras y personal de salud. Pero ha habido, saldo positivo y saldo negativo de cada uno de los parámetros que medimos ayer. Por su parte, el médico internista Gustavo Villasmil alertó que la llegada de la variante Omicron es inminente, por lo que pidió a las autoridades de la salud aumentar los procesos de vacunación contra el COVID-19. Es inminente, es cosa de tiempo de que llegue Omicron en Venezuela. ¿Cómo reaccione nuestra población a esta nueva variante? No lo sabemos. Lo que sí, y no podemos conjeturar sobre lo que tenemos que conjeturar sobre lo que sabemos. Y lo que sabemos es que en Venezuela no llega al 40% la cobertura vacunal. Entonces creo que antes de, o mejor que repito, entrar en conjeturas y hacer vaticinios. En epidemiología no se hacen vaticinios, en epidemiología se hacen predicciones sobre la base de modelaciones matemáticas, de realidades que se conocen. Deberíamos más bien ocuparnos de cubrir a nuestra población porque en la medida que el virus circule, la posibilidad del surgimiento de variables o de variantes está servida porque es un hecho biológico, es un hecho de selección natural. De manera pues que creo que el mensaje a la opinión pública tiene que ser ese. Hay que presionar por los medios que se tengan para lograr ampliar la cobertura vacunal de nuestra población, de modo tal que tengamos la mejor protección posible ante un agente que en cuestión de pocas semanas debe estar ya en Venezuela. Los expertos aclararon que a pesar de la donación de organismos internacionales, la situación de los hospitales y los trabajadores sigue siendo crítica, por lo que pidieron a las autoridades de la administración de Nicolás Maduro implementar nuevas políticas públicas que puedan solventar la crisis sanitaria que atraviesa Venezuela. Reportó desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. No solamente es de los grandes países democráticos, no solamente por supuesto es de los ciudadanos que debemos organizarnos mucho mejor para hacer contrapeso a las dictaduras y buscar el apoyo de aliados democráticos. También hay una responsabilidad global y social de las empresas financieras, de las empresas de comunicaciones, de los ciudadanos. Como hoy buscamos productos que son con buen trato a cierto sector, también deberíamos hacerlo incluso con el tema de las democracias, las libertades y el respeto fundamental a los derechos. Esta concientización también es importante, pero también hay que llamar la atención. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, su función, su utilidad, hoy que vemos a una dictadura señalada por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Hay que darle utilidad
La carta no es el problema. El problema es qué utilidad le damos los países democráticos y las sociedades y ciudadanos a su ejecución. A través de una videoconferencia, los presidentes de Estados Unidos y Rusia, respectivamente, mantuvieron un intercambio de alto riesgo este martes con los temores de una escalada militar en Ucrania como principal desafío. De acuerdo con un breve comunicado de la Casa Blanca tras la cita, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió a su homólogo ruso Vladimir Putin con imponer fuertes medidas económicas y de otro tipo si ataca Ucrania, y le pidió rebajar las tensiones y regresar a la diplomacia. Durante el encuentro, que duró aproximadamente 2 horas, Biden expresó las profundas preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados europeos sobre la escalada militar de Rusia en los alrededores de Ucrania, indicó Washington. Asimismo, el mandatario estadounidense reiteró su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y pidió una desescalada y un regreso a la diplomacia, agrega la nota. Además, conversaron sobre temas regionales como Irán en un momento en el que las conversaciones para salvar el acuerdo nuclear iraní, del que Estados Unidos se retiró en 2018, se encuentran en un punto delicado. En los próximos días, Biden también debe informar sobre la conversación al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, anunció el ejecutivo estadounidense. Estados Unidos cree que Rusia podría atacar o invadir Ucrania con unos 175,000 soldados y Kiev calcula que el momento más probable de una agresión rusa sería a finales de enero de 2022. Este martes, el Senado de Chile dio su visto bueno a la ley para el matrimonio igualitario con 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Ahora el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. La propuesta tuvo que ser revisada a pedido de algunos senadores, quienes realizaron algunas modificaciones en temas de filiación, derechos laborales y actualizar la ley de identidad de género que no contemplaba el matrimonio igualitario. Entre las últimas modificaciones se anuló la siguiente norma: la filiación de los hijos nunca podrá determinarse por más de 2 personas. También se garantizó la no discriminación en el cuidado de hijos por la orientación sexual, identidad, expresión de género, filiación o la apariencia personal. Además, se reemplazó la palabra padres por progenitores. A su vez, se avanzó en la homologación de los derechos de madres y padres trabajadores para la persona gestante y su pareja. En cuanto a los ciudadanos que se cambien de sexo y nombre, las modificaciones para personas casadas mayores de edad dependerán del registro civil, mientras que los casados menores deberán resolverlo en la justicia. Inicialmente, el proyecto de matrimonio igualitario había sido firmado en 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet. De forma posterior, el actual mandatario Sebastián Piñera mostró su apoyo a la ampliación de derechos. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y dignidad a todas las personas, el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Después de mucha insistencia por parte de movimientos sociales, es posible que finalmente el legislativo dé su aprobación. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad ubicó a Venezuela en el puesto 128 de 129 países que registró el peor panorama de violaciones de los derechos de propiedad. La muestra de la Alianza Internacional de Derechos de Propiedad abarca más del 90% de la población mundial y cuenta con un grupo de expertos conformado por 174 investigadores. La institución indicó que Venezuela obtuvo 5 de los 10 puntos en los ámbitos de derecho de propiedad física e intelectual. Nueva Zelanda encabezó el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2021, mientras que Uruguay se ubicó en el puesto 22 y quedó en Latinoamérica como el país con la mejor situación de derechos de propiedad, superando por 6 puestos a Chile, que durante años ocupó el primer lugar en la región. Buenas tardes. Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela llevaron a cabo este 7 y 8 de diciembre una consulta estudiantil sobre la participación de los obreros y personal administrativo en las próximas elecciones de las autoridades universitarias. Hace poco más de un año, el Consejo Universitario decide por unanimidad hacer una consulta universitaria y preguntarle a sus bases, a la comunidad universitaria, si quiere que se dé la ampliación del personal obrero, administrativo, el profesor asistente, el contratado, el auxiliar, para las elecciones de las autoridades.
Posterior a esto se dieron diferentes debates de más de 12 meses y hoy por fin tenemos la gran consulta universitaria. Esta consulta se planificó de manera virtual, pero ahorita la estamos haciendo de manera presencial, que estipulaba 2 días. El día de ayer, martes 7 de diciembre, donde votaron los profesores activos y jubilados y también los representantes a egresados, que son un promedio de 5 representantes egresados por facultad. El día de ayer tuvimos una participación un poco mayor a 600 profesores entre jubilados y activos a esta consulta, donde vimos una abstención bastante importante del sector profesoral, que esto significa y simboliza que es necesario que tengamos que comprometernos más con la autonomía universitaria. También tuvimos una poca participación de los representantes de los egresados, porque lamentablemente la mayoría está fuera del país y tenemos ya 12 años que no se hacen elecciones de representación de los egresados, 15 años que no se hacen elecciones de autoridades y 13 años que no se hacen elecciones profesorales. El presidente de la Subcomisión Electoral de la Facultad de Humanidades y Educación, Adalberto Castellanos, señaló que pese a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia emitida en 2019 que limita la realización de elecciones en las universidades públicas, ellos buscarán de celebrarlas en 2022. Creo que más bien lo que intenta es como alinear las piezas para que eso pueda ser posible, porque bueno, la sentencia indudablemente nos limita a hacer elecciones. Y eso significa que, bueno, tenemos 14 años con profesores que algunos ya no están en el país, otros se han jubilado, algunos incluso están muertos. Entonces la institución necesita renovar sus consejos de escuela, sus consejos de facultad y su consejo universitario y sus autoridades. Por último, los estudiantes destacaron la importancia de la renovación de las autoridades, agregando que los resultados de la consulta serán presentados ante el Consejo Universitario el próximo 15 de diciembre y dependiendo a esto se fijará una fecha para las próximas elecciones. Reportó desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El presidente del movimiento Democracia e Inclusión, Nigmer Evans, denunció este miércoles que lo sucedido en el estado Barinas con Freddy Superlano demostró la falta de separación de poderes en Venezuela. Superlano es el gobernador electo de Barinas y seguimos manteniendo el hecho de su condición de gobernador electo. Denunciamos que el problema fundamental del tema de Barinas está originado por el hecho de un proceso de judicialización de un resultado electoral que es irrebatible. 130 votos por encima de Argenis Chávez lo hace gobernador electo. Ahora, lamentablemente, denunciamos el hecho de que hay una ausencia de separación de poderes e injerencia por parte del poder judicial sobre el poder electoral. Y tenemos que intentar centrar la atención en el foco real del problema. El foco real del problema hoy es la ausencia de separación de poderes y ausencia de institucionalidad en Venezuela. El dirigente político ratificó todo el respaldo del MDI al movimiento venezolano por el revocatorio Mover, al tiempo que se sumó la petición al Consejo Nacional Electoral a que publique este mes la lista de los cargos que pueden ser revocados en 2022, entre los cuales debe figurar la primera magistratura del país. 57 países han detectado casos de la nueva variante Omicron del coronavirus, aunque muchos de ellos sin síntomas o leves, destaca la Organización Mundial de la Salud en un informe donde alerta sobre la alta posibilidad de reinfección que parece tener la nueva cepa. El informe epidemiológico semanal de la organización subraya que los 212 casos confirmados en 18 países de la Unión Europea fueron en personas con síntomas leves o incluso asintomáticas. La OMS advierte, sin embargo, que aunque la variante Omicron pueda causar menos casos graves que la Delta, predominante en la actualidad, podría aumentar las hospitalizaciones y las muertes si, como se teme, es más contagiosa y causa más infecciones en general. También el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró que la variante Omicron del coronavirus parece tener mayor riesgo de reinfección, pero es menos grave que la Delta. La vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus es eficaz contra la variante Omicron después de 3 dosis. Eso informó el miércoles el laboratorio alemán BioNTech, que reconoció que la nueva cepa probablemente no queda suficientemente neutralizada después de 2 dosis.
Según Albert Bourla, presidente y director general de Pfizer, citado en el comunicado, 2 dosis ofrecen protección frente a Omicron e impiden desarrollar la enfermedad de manera grave. Pero los estudios realizados muestran que una tercera inoculación suministra un nivel de anticuerpos para neutralizar Omicron, similar al logrado después de 2 dosis frente a otras variantes. BioNTech aseguró que desea preparar una vacuna más adaptada a la alteración del virus y que espera tenerla disponible de aquí a marzo. Omicron, considerada altamente transmisible por la Organización Mundial de la Salud, fue detectada por primera vez a finales de noviembre en Sudáfrica. Rápidamente se identificó en varios países, provocando una ola de pánico, sobre todo en Europa, donde los contagios se multiplican. La lista de sancionados comienza por el viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna Mesa, y el director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia, Carlos Amílcar Marroquí Chica, por actos de corrupción vinculados, entre otras cosas, por los supuestos pactos sellados con las pandillas para reducir la delincuencia en el país centroamericano. El Departamento del Tesoro norteamericano ha considerado probado que el gobierno de El Salvador negoció con las organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha para reducir la delincuencia. Luna y Marroquí promovieron reuniones secretas con líderes de las pandillas que avaló el acceso a las cárceles de miembros de las bandas en busca de una tregua secreta. Además, en el marco de estas negociaciones, las bandas pactaron respaldar al partido Nuevas Ideas en las elecciones de 2020, en las que la formación gobernante obtuvo una clara victoria y se hizo con el control de la Asamblea Nacional. Según Washington, Luna también habría logrado el apoyo para las medidas adoptadas por el gobierno para contener la pandemia. Luna y Mesa se habrían malversado millones de dólares de fondos del sistema penitenciario y creando empleos cuyas nóminas terminaban prácticamente en su totalidad en sus propios bolsillos. La agencia local de noticias ANI indicó que a bordo del helicóptero viajaban 14 personas, incluyendo la esposa de Rawat y varios mandos militares. El accidente tuvo lugar en una zona boscosa y, según fuentes militares anónimas citadas por ANI, 2 personas fueron trasladadas a un hospital cercano con quemaduras graves. Personas que se encontraban en el lugar de los hechos aseguraron que se podía ver los restos calcinados de la aeronave y varios habitantes en el lugar tratando de extinguir el fuego. Rawat tomó posesión de su cargo en diciembre de 2016 en plena ola de tensión con el vecino Pakistán tras una acción de insurgentes pakistaníes que acabó con la vida de 19 soldados indios, a la que Nueva Delhi respondió con ataques quirúrgicos en la frontera y una campaña diplomática contra Islamabad. Los accidentes de aeronaves militares son una constante en ese país. En 2019, un piloto militar indio murió y otros 2 resultaron heridos tras chocar su avión de acrobacias con otro aparato durante unos ejercicios en la ciudad de Bangalore, en el sur de la India. Mientras que en octubre del 2017, al menos 5 miembros de la Fuerza Aérea India fallecieron después de que un helicóptero M-17 se estrellara en Arunachal Pradesh, en el norte. En diciembre del 2015, 10 miembros del cuerpo fronterizo BSF murieron al estrellarse en Nueva Delhi. Un multimillonario japonés llegó el miércoles a la Estación Espacial Internacional. Tras 6 horas de vuelo, Yusaku Maezawa, su asistente Yoso Hirano y el cosmonauta profesional Alexander Misurkin lograron acoplarse al laboratorio orbital en el que estarán 12 días. El excéntrico magnate de la moda se ha fijado 100 tareas para cumplir en el espacio y prevé documentar su estadía con videos publicados en su canal de YouTube. Entre las actividades previstas hay un torneo amistoso de bádminton. El día antes de partir mostró su emoción por cumplir su sueño. Estoy tan ilusionado como un niño antes de una excursión con la escuela. La misión marcó el regreso de la Agencia Espacial Rusa al turismo orbital tras años de dificultades técnicas y financieras. En 2020, con la puesta en servicio de las naves de SpaceX, Rusia perdió el monopolio de vuelos tripulados hacia el laboratorio espacial y las decenas de millones de dólares que la NASA y otras agencias le pagaban por cada plaza a bordo de una Soyuz.
Actualmente hay 10 personas a bordo de la estación, 4 estadounidenses, 3 rusos, 2 japoneses y un alemán. Al clausurar las sesiones de este jueves en La Haya, la presidenta de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma advirtió que se aplicará el artículo 112.8 a las naciones que estén en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte. El artículo establece: el Estado parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los 2 años anteriores completos. Venezuela solo podría votar si presenta entre este jueves o el viernes una solicitud de extensión de voto a la Secretaría demostrando que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado parte, según indica la misma norma. La Asamblea podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la mesa si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado parte, dice el estatuto. La Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017, según un memorando firmado en el mes de noviembre por el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y Nicolás Maduro. La CPI abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en protestas que dejaron 100 de muertos, caso que ahora pasa a la próxima fase. Desde donde seguimos resistiendo por la libertad, enfrentando una de las dictaduras más terribles de la historia que ha causado la segunda crisis migratoria más grande del mundo, desplazando a más de 6 millones de venezolanos, solo como países en guerra. Eso sucedió porque en mi país fue vulnerada la democracia. La defensa y fortalecimiento es la única garantía para evitar el auge de regímenes autoritarios que atenten contra la vida de la gente con las peores fines. Durante su intervención en la primera cumbre de las democracias organizada por Estados Unidos, presentó 5 propuestas, entre las que se destaca un frente unificado multilateral para determinar a los responsables de crímenes cometidos, asimismo crear mecanismos para proteger a las fuerzas democráticas y a los activistas de derechos humanos y víctimas de persecuciones. Priorizar la rendición de cuentas, la justicia y la reconciliación para construir paz duradera es otra de las propuestas esbozadas por Guaidó. Pero estamos convencidos de que podemos salvar a la democracia y con ello salvar Venezuela. Algunos piensan que los bad guys están ganando, pero yo creo que es exactamente lo contrario cuando vemos aquí reunidos líderes de todo el mundo dispuestos a unir esfuerzos para fortalecer la democracia. El mensaje se escucha más fuerte: la democracia tiene quien la defienda. Pero debemos hacer lo propio y más allá de una declaración, es hora de tomar acciones aún más concretas, por lo que hoy he decidido traer a este valioso espacio nuestras propuestas. Finalmente, Guaidó propuso apoyar a los estados receptores, refugiados y migrantes en la cumbre, que se extenderá hasta este viernes 10 de diciembre y participarán más de 100 gobiernos. El sector juguetero se siente optimista en esta temporada navideña y ya está listo para satisfacer las necesidades del mercado venezolano. Antonio Domínguez, presidente de la Cámara de Juguetes en el país, explicó cuáles son las proyecciones para este 2021. El sector juguetero está afrontando su temporada más importante del año, que es la temporada de decembrina. Nosotros pues trabajamos todo el año para este diciembre. Yo creo que estamos listos y preparados para hacer frente a lo que es el mes de diciembre, y pues nosotros siempre nos toca hacer de santas en el año, ¿no? El juguete empieza a trabajarse un año antes de diciembre. O sea, ahorita comenzamos a trabajar en lo que va a ser la temporada del año próximo. Con el año pasado, pues todo de pandemia, pues hubo muchísimas dificultades para operar. Pero este año tampoco ha estado libre de inconvenientes. Pese a que no son los mismos escollos del año 2020, la crisis marítima mundial de China ha retrasado las importaciones de juguetes y materia prima para su elaboración. Triplicó los precios de los fletes, pero además generó, por falta de espacio, un tema de timing en la salida y en la llegada de los buques, ¿no? Sin embargo, y a pesar de estos problemas, las expectativas son optimistas para este cierre de año. Nosotros esperamos recuperar, si bien la temporada está tardando en comenzar, pues multifactorial, pues tuvimos un evento electoral, hemos tenido
varios eventos que han como retrasado la temporada. Nosotros esperamos recuperar un poco lo que fue el año pasado con la pandemia. Digamos, esas son las expectativas, aunque aún parecieran no confirmarse, pero seguimos teniendo esas mismas expectativas. Para enero de 2022, la Cámara de Juguetes, Deporte y Recreación ofrecerá un balance con lo logrado durante este mes de diciembre y el inicio del trabajo para el próximo año. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Buenas tardes. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín, presentó este jueves un balance de cierre del sector, en donde destacó que el precio de la carne en Venezuela sigue siendo el más bajo en la región, lo que les está generando pérdidas. De que somos responsables, pues, de los consumidores del país, pues no son nuestros clientes y nosotros somos los que de alguna forma ponemos la proteína en el plato de comida del venezolano. Y lo digo con tal vehemencia en vista de que es imposible de que si en Venezuela se acabara la carne, ojalá que nunca pase, haya posibilidad en este momento de poder comprar una carne más económica que la que existe en el país. El precio de la carne nacional está en un promedio de 1.2 en pie contra el precio de la carne internacional promedio, que es de 2.6. Quiere decir que está 2 veces y tanto menos que lo que hay de precios en Venezuela. Así es que imposible poder que alguien pueda exportar carne y traerla al país y ponerla más económica de lo que los productores agropecuarios, con su esfuerzo y sacrificio, la ponen en el plato de comida del venezolano. Chacín señaló la importancia en que el Estado venezolano genere confianza a los inversionistas extranjeros para recuperar el sector ganadero y agropecuario. Se necesita financiamiento. El deterioro fue muy duro y de alguna forma todos lo sabemos, en nuestro sector no fue diferente. Y se necesita tener en nuestra primera fase, en la primera etapa, tanto para el sector agrícola como el sector pecuario, 10.000 millones de dólares, que hay que salirlos a buscar, pero para eso, por supuesto, hay que pasar nuevamente por la palabra confianza, y el Estado debe ser garante, pues nadie invierte en un país en donde hemos visitado más de 14 embajadas y todos nos han pedido que hasta que no haya confianza y no se construya esa confianza, hay poca capacidad de inversión de inversionistas extranjeros. Por último, Chacín denunció que los ganaderos son víctimas de extorsiones por parte de grupos irregulares colombianos, por los que pidió a las autoridades de la administración de Nicolás Maduro reforzar la vigilancia en los estados fronterizos. Reportó desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Hoy llegó el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Llegó el tiempo de profundizar en torno al valor de la libertad y de la dignidad. Llegó el tiempo de consagrar la libertad de amar y formar familia. Llegó el tiempo de darle todo el valor a la dignidad de todas las relaciones de amor y afecto entre dos personas. Con la ley de matrimonio igualitario que hoy promulgaremos, todas las parejas que así lo deseen, independiente de su orientación sexual, podrán vivir el amor, contraer matrimonio y formar familia con toda la dignidad y protección legal que sin duda necesitan y merecen. ¿Cuáles son los principios, cuáles son los objetivos de esta ley de matrimonio igualitario? Básicamente 3. Primero, proteger la familia y muy especialmente a los niños y niñas. Nuestro gobierno está comprometido con la protección de la familia y con poner a los niños primeros en la fila. Y la ley de matrimonio igualitario permitirá que todos los niños, con un papá y una mamá, con 2 papás o con 2 mamás, tengan los mismos derechos y la misma protección en materias tan importantes como el cuidado personal, la pensión de alimentos o los derechos hereditarios. En un informe publicado por el diario británico Daily Mirror, se afirma que hubo una reunión el 18 de diciembre dentro de las oficinas de gobierno con la presencia de varios funcionarios, cuando estaban prohibidos los encuentros sociales en el país, de acuerdo con las medidas implementadas por el propio Johnson días antes, debido al aumento de los contagios por COVID-19, que en ese momento estaba en su punto más crítico. No se podían congregar personas que no vivieran en la misma casa o hicieran parte de lo que se denomina burbuja social.
La reunión se celebró con la presencia de más de una docena de personas donde se habrían respetado esas reglas de distanciamiento social. A través de las redes sociales se difundió un video donde funcionarios del gobierno de Johnson bromeaban sobre la celebración de la reunión navideña. Antes de la publicación del video, el gobierno de Johnson había negado que la fiesta se hubiese realizado unas horas después. Una de las involucradas en el video, Allegra Stratton, presentó su renuncia como asesora del gobierno. Todo esto ocurre cuando Downing Street se encuentra inmerso en la labor de determinar las medidas del control con miras a prevenir una ola de contagios debido a la nueva variante Omicron durante las celebraciones navideñas de este año. Una Navidad muy andina en el Vaticano. Desde el jueves, la Plaza de San Pedro está adornada por un pesebre con campesinos, llamas y quinoa, en homenaje a las tradiciones de Perú. Fue realizado por la comunidad peruana de Chopca, un pequeño pueblo de la región andina de Huancavelica, donde se habla quechua y es conocido por su trabajo en el sector textil. Para Huancavelica es mucha alegría tener este pesebre aquí en la Plaza de San Pedro, aquí en el Vaticano, porque tiene un significado de la fe en Jesús, del Dios que viene a nosotros, viene a nuestro encuentro, para ayudarnos a vivir con alegría y esperanza. Los personajes de tamaño natural están vestidos con trajes tradicionales y mantas tejidas en la región andina. Imagen de lo que es una Navidad andina. Nuestros Reyes Magos son personajes de nuestra comunidad de Chopca, y en lugar del tradicional regalo que llevan a camello, traen auquénidos, vicuñas, alpacas, llamas, que están portando alimentos. Con el pesebre peruano, el Vaticano desea conmemorar los 200 años de la independencia de ese país e ilustrar desde el corazón de la cristiandad la vida de los pueblos andinos profundamente católicos. En estos tiempos, ¿no?, de pandemia, el mensaje de la unión familiar, ¿no? Y tenemos ahí el contexto de la familia peruana, de la unión de la familia en los Andes peruanos, ¿no? Entonces, los elementos de repente también son bien coloridos porque esa es la iconografía chopja que se utiliza. El pesebre acompaña un árbol de Navidad de 28 metros de altura y procedente de la región de los Dolomitas, en el norte de Italia. De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad Católica Andrés Bello, los venezolanos redujeron entre 24 y 34% el gasto real promedio en alimentos, independientemente de la condición económica. La reducción relativa del gasto promedio en alimentos entre el 2020 y 2021 ha sido más significativa en el caso de los hogares pobres en comparación a la de los no pobres. El estudio fue desarrollado por los economistas Luis Zambrano y Santiago Sosa del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro Universitario. En este se resume el comportamiento de los datos recolectados mediante las dos últimas ediciones de la encuesta de condiciones de vida en COVID. Estos datos reflejan el profundo deterioro en el nivel de ingresos de la población que ha obligado a los hogares a concentrar sus gastos en bienes no perecederos y de primera necesidad. 96% de los hogares reportan haber realizado gastos en alimentos, 84% en aseo personal y 75% lo ha hecho en artículos de limpieza. Esto en contraste con el muy bajo porcentaje de hogares que reporta erogaciones en el resto de bienes y servicios. Las economías latinoamericanas aparecen en posiciones extremadamente bajas del índice, mientras Perú descendió 11 puestos para ser el antepenúltimo, Chile se ubicó de 48, Argentina de 54, Colombia de 55 y México de 59.
Buenas tardes. Dirigentes sindicales de distintos sectores protestaron este viernes en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos para exigir el respeto del derecho a la vida, la salud, educación y políticos. Durante la manifestación, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, señaló que más del 80% de los hospitales de Caracas no tienen cómo atender a los pacientes. Hoy, cuando se conmemora 73 años de la declaración de la Convención sobre los Derechos Humanos en Venezuela, un derecho humano tan fundamental como lo es el derecho a la vida y a la salud, hoy es vulnerado. Hoy, de 303 hospitales que tenemos en Venezuela, más del 80% no tienen servicio de agua, no tenemos insumos. Más del 65% del personal de enfermería se ha ido buscando condiciones de trabajo decentes y salarios suficientes en otros destinos laborales. Hoy vemos cómo la salud no es gratuita en Venezuela. Hoy cada uno de los que me está escuchando, si tiene algún problema de salud, tiene que comprar desde el algodón hasta la gasa. Y no le piden al médico y a la enfermera porque es impensable. Hoy muchas pacientes se quejan de que no hay quien los cuide en los hospitales. Y esto va a seguir. Esto es un mal pronóstico. Hoy vemos cómo los encargados de dotar insumos en los hospitales se declaran incapaces. Por su parte, Raquel Figueroa, sindicalista del sector educativo, denunció la precariedad del programa de alimentación escolar, señalando que el Estado venezolano viola los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Aquí en Venezuela, los derechos de la educación se están vulnerando y sobre todo en el aspecto más sensible, que son nuestros niños, donde el servicio de alimentación escolar ha sufrido más del 95% de su servicio nutricional. Significa entonces que estamos ante una apariencia. Hoy en Venezuela hay una apariencia de derechos humanos y por eso estamos acá con el resto de las organizaciones sociales para defender y restablecer en la calle el derecho, en todos los derechos humanos y específicamente la educación. Los representantes gremiales aseguraron que a pesar de las declaraciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el inicio de la investigación por parte de la Corte Penal Internacional, el Estado venezolano no ha mostrado interés en respetar los derechos humanos de los venezolanos. Reportó desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Desde el 2014 han habido 333 asesinados en manifestaciones pacíficas y también tenemos contabilizados al día de hoy 315 presos políticos. Esas son las dos áreas donde Justicia, Encuentro y Perdón lleva el registro, documenta, denuncia y difunde las violaciones que están ocurriendo en nuestro país. Estamos conscientes que tienen sus ojos puestos en Venezuela, agradecemos por la documentación, por la denuncia que vienen realizando y sobre todo lo que queremos es exigir justicia, decirles que aquí estamos organizaciones haciendo el trabajo, documentando todas las violaciones y que por favor no quiten la mirada en Venezuela, donde día a día se siguen violando derechos humanos en nuestro territorio. El defensor aseguró que en el 90% de los casos de las personas fallecidas en las protestas registradas desde el 2014 ha reinado la impunidad. Periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación se dieron cita este viernes en la Plaza Francia de Altamira para la recolección de un juguete, una buena noticia, una iniciativa que busca 250 juguetes este año para niños en Las Tunitas y Caraballeda en el estado de La Guaira y para Kennedy y Caricuao aquí en la ciudad de Caracas. La jornada de recolección inició pasadas las 9 de la mañana y se extendió hasta las 5 de la tarde hora Venezuela. Rainer Peña, coordinador de Un Juguete, Una Buena Noticia, nos habló de lo que se espera para este 2021. Mira, esta es una iniciativa que comenzó en 2017, es una iniciativa de periodistas y trabajadores de la prensa. Esta es nuestra quinta recolección y en estas 4 recolecciones anteriores hemos entregado más de 1.086 juguetes. Este año llevamos cerca de 110 aproximadamente. Y esperamos recolectar 250. Este año vamos a estar llevando estos donativos a 2 comedores y 2 casas hogares. Los comedores son en Caricuao y en Kennedy y las casas hogares en Las Tunitas y Caraballeda. Sí, tenemos un punto, digamos como un centro de acopio donde estamos recibiendo donativos en el piso 3 de Mene Grande, acá en Los Palos Grandes. Y si están fuera del país, si no pueden acercarse a donar, nos pueden escribir por Twitter, @juguetenoticia o por
por la cuenta de Instagram Un Juguete, Una Buena Noticia, y por allí pues nada, nos escriben, nos dicen qué quieren donar, cómo quieren donar, si pueden llegar o no pueden llegar, y nosotros cuadramos, buscamos las maneras de que su donativo y toda su solidaridad pueda hacerse efectiva. Este año ha estado un poco lenta, la verdad, sin embargo hemos recibido digamos, donaciones de personas que se han acercado hoy, que han ido al centro de acopio, que nos han escrito por redes, incluso venezolanos que están fuera del país, que nos han enviado cosas o tratan de alguna u otra forma enviarnos dinero para que nosotros compremos acá y podamos cumplir nuestra meta de este año, que son 250 juguetes. La meta sigue siendo ser parte de las buenas noticias y dar alegría en esta Navidad. Hasta el próximo 15 de diciembre se van a estar recibiendo estos donativos para posteriormente entregarlos a niños y niñas y hacer una feliz Navidad también para ellos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó la tragedia vial en la que perdieron la vida más de 50 migrantes que viajaban hacinados en un camión hacia Estados Unidos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y afectados y aseguró que el gobierno y Protección Civil harán contacto con las cancillerías de los países afectados. La Cancillería de Honduras informó que a través de los consulados en Tapachula y Acayucán se encuentra realizando las coordinaciones con el gobierno de México para confirmar la muerte de hondureños en el accidente vehicular. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó sentirse entristecido por la noticia del accidente y dijo que los traficantes de personas desprecian la vida humana por su propio beneficio. En este sentido, pidió a los ciudadanos no arriesgar sus vidas al migrar de forma irregular. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones en México expresó que el siniestro expone los riesgos que existen a diario para miles de personas que buscan una vida mejor fuera de sus comunidades de origen. Podemos hacer más por ellos. La Agencia de la ONU para los Refugiados pidió generar alternativas migratorias y vías legales para evitar que tragedias como las ocurridas este día en el estado de Chiapas vuelvan a repetirse. Al menos 60 viviendas resultaron dañadas y unas 100 personas tuvieron que ser evacuadas por un incendio forestal que arrasó con 1,5 hectáreas de vegetación en la localidad de Castro, en el sureño archipiélago Chiloé, al sur de Chile. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio emitió una alerta roja por el incendio forestal que empezó ayer en el estado Chiloé, vinculado a la región de los lagos y que para este viernes había destruido un área de 3,8 hectáreas. Las llamas siguen activas y varios cuerpos de bomberos de la zona trabajan para sofocarlas. Las autoridades informaron también de que no se han reportado personas fallecidas y que 2 bomberos han sido trasladados hasta centros asistenciales por lesiones menores.